Bueno, tengan un cordial saludo. Esta presentación, mi nombre es Jonathan López, soy estudiante de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos del programa Ingeniería Electrónica. El día de hoy estaremos hablando del tema de las leyes de Maxwell. Clarence Maxwell nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia. Lamentablemente este personaje falleció el 5 de noviembre de 1879 a sus 48 años en Cambridge, Inglaterra. Una posible causa de su muerte fue un cáncer abdominal. Entre un poco de la historia, desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban la interacción entre los campos eléctricos, los campos magnéticos y las corrientes sobre los conductores. Entre estas se destacaron las leyes de Ampere, Faraday y de Lenz. Maxwell lograría unificar todas estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta que las conservaciones de las cargas eléctricas parecían requerir o introducir un término adicional de la ley de Ampere. De hecho, actualmente se considera que uno de los aspectos más importantes del trabajo de Maxwell en el electromagnetismo es el término que introdujo en dicha ley, la derivada temporal de un campo eléctrico, conocido como corriente de desplazamiento. El trabajo de Maxwell fue publicado en 1865, llamado Dynamic Theory of Electromagnetic Field. Modificaba la versión de Ampere, con lo que se predecía la existencia de las ondas electromagnéticas propagándose dependiendo del medio del material o la velocidad de la luz de dicho medio. A partir de estas ecuaciones se determinan numerosas leyes. Las ecuaciones de leyes de Maxwell se integra, digamos, de las leyes de Kirchhoff, las leyes de Coulomb, las leyes de Snell, el teorema de Ponting, la ecuación de Poisson, las condiciones de contorno, la ecuación de Laplace y la ecuación de las ondas. Como podemos ver, estas ecuaciones componen los diferentes temas como la electroestática, el magnetismo, el electromagnetismo, la teoría de circuitos y la óptica. En la anterior diapositiva, las cuatro leyes que componen las ecuaciones de Maxwell, que son Gauss, tanto para campo eléctrico como para campo magnético, con sus diferentes formas integrales y forma de diferencial, la ley de Ampere y también la ley de Faraday. Como podemos observar acá abajo, nos dan como una serie de qué significa cada letra de cada ecuación, ¿sí? Como una especie de convenciones. Entonces, sabemos que la ley de Gauss es la integral de D, pero ¿de quién es? Es la permitividad dieléctrica por el valor de ds, que esto es igual a la integral de P de B, que es igual a Q, que Q sería la carga eléctrica. Para campos magnéticos, la ley de Gauss es la integral de B por ds, que B vendría a ser la permeabilidad magnética, y esto nos da que es igual a 0, dependiente del campo magnético. La ley de Ampere nos dice que es la integral de H por dl. Esto nos quiere decir que H también podríamos tenerlo como la permeabilidad magnética, y pues que esto sería el igual a la integral de J más la integral de D sobre la integral de T por ds, que esto es igual a I, que en este caso que sería la corriente eléctrica total. Y la
Faraday sería la integral de E por dl. En este caso, E se podría hacer como la conductividad, que es igual a la menos la integral de B sobre T por ds, que esto es igual a B, que sería el voltaje. Gauss para los campos eléctricos. Esta ley nos enuncia y nos establece que el flujo del campo eléctrico E, que atraviesa una superficie cerrada S, por ejemplo una esfera, es proporcional a la carga eléctrica Q que hay en el interior del volumen B, encerrándolo por la superficie. La interpretación sería que todas las cargas eléctricas vienen en su propio campo eléctrico. ¿Qué nos quiere decir esto? Las cargas eléctricas desprenden líneas de campos eléctricos diferentes, no siempre van a ser uniformemente todas las figuras, sino esto tiene que también ver que según la figura ella va a desprender líneas de campos alternamente. Bueno, por conveniencia, el campo E se representa como un vector que sale de la carga positiva en todas direcciones y va hacia ella si es negativo. Ya se sabe que si esto tiene que ver si es un sumidero según la polaridad o algo así. Existen los monopolos eléctricos y también dipolos. En líneas de transmisión, el campo E sale del conductor superior que se carga positivamente durante la emisión positiva de la fuente, haciendo el inferior negativo, y el semiciclo siguiente del intervalo. Esto nos quiere decir que cuando tenemos dos placas conectadas a unas fuentes, estas desprenden un campo eléctrico uniforme, que sus líneas pueden ser uniformemente hacia abajo, desprendiéndose. Ya se sabe que la ley de Gauss para campos magnéticos enuncia que establece un flujo del campo magnético H que sale de una superficie cerrada S. Por ejemplo, una esfera es igual al flujo que entra, por tanto la carga magnética que hay en el interior de dicha superficie es nula. Es decir, que no existen cargas magnéticas. También podemos decir que los campos magnéticos H, a diferencia de los eléctricos, no comienzan ni terminan en cargas diferentes. Las líneas de los campos H son cerradas y pasan por dos puntos diametralmente opuestos, los polos norte y sur. No existe un polo magnético, solo un dipolo. Recordemos que un dipolo son las líneas de campo eléctrico para dos cargas puntuales de igual magnitud pero de signos opuestos. Estos son considerados un dipolo eléctrico. Aquí nos dice que la ley de Gauss para campos magnéticos podemos verla como en un imán. Las líneas de los campos H rodean al imán y salen del polo norte y entran al polo sur. Una curiosidad, podemos decir que en el 2010 se anunció el descubrimiento de un monopolo magnético en un microscopio en estructuras glaciales, dando lugar a un flujo que se ha denominado magnetricidad. Los polos magnéticos no pueden aislarse y existen en pares. Esta ley enuncia que establece que el campo magnético denominado H vectorial de forma circular es generado por la corriente eléctrica que fluye por la superficie S, encerrando por dicho círculo. Un campo magnético H circular puede ser generado de dos maneras. La primera es por la corriente eléctrica denominada IC, que es la corriente de conducción que fluye por un alambre conductor
según lo establece la ley de Ampère original, que después fue modificada por Maxwell. La dirección del campo H se determina por la regla de la mano derecha y la dirección en cada punto es la tangente a la línea. La segunda es por la variación temporal del campo E, según que se establece con la corrección de Maxwell. Maxwell utilizó un capacitor para demostrar que un campo E varía en el tiempo, generando un campo H circular a su alrededor también variable, tiene variables en el tiempo. Esta variación se conoce como la corriente de desplazamiento. Bueno, en el gráfico que observamos acá, J sería la densidad de corriente. Aquí observamos en esta placa, la placa del capacitor. Aquí tenemos las líneas de campo eléctrico. Aquí tenemos que AD sobre AT es la corriente de desplazamiento. Y bueno, aquí observamos que la corriente de conducción fluye por la barra, atraviesa la placa y sale. Esta corriente, como podemos observar, es la integral, la integral de H por dL nos tiene que entregar la corriente total de dicha manifestación, o sea, que establece que el flujo del campo magnético, ya conocido como H, es una variable en el tiempo que atraviesa la superficie encerrando por un círculo, un perímetro L, la longitud, en una espira metálica o una simple curva imaginaria. Esto quiere decir que las líneas de campo eléctrico son encerradas por otras líneas o una fuerza alterna. Induce que una fuerza electromotriz FEM capaz de producir una corriente eléctrica y es una variable que influye por la espira. Como nota importante, el sentido de la corriente inducida compensa la variación del flujo magnético. Otra cosa, la variación de un campo magnético H induce que la fuerza eléctrica que mueve cargas en el circuito cerrado, es decir, un campo eléctrico denominado con la letra E, ya sabemos, este campo no es un campo electrostático. Este no está causado por cargas eléctricas. No va de las cargas positivas a las negativas. Se trata de un campo que tiene líneas de campo cerradas alrededor del campo. Como observamos aquí en el gráfico, vemos las líneas del campo magnético encerradas por una longitud, en este caso L, un perímetro, y vemos una corriente. Acá, podemos ver que en este también se puede observar que está apresado las líneas de campo por una longitud. En este caso, un cambio en el campo magnético induce un campo eléctrico. Estos serían algunos aportes y algunas consecuencias que estuvieron a lo largo de las ecuaciones de Maxwell. Y bueno, entre los aportes podemos ver que fue importante la hipótesis de la corriente del desplazamiento, que se desprende de un campo eléctrico que induce un campo magnético. Además, se sabe que los trabajos de Faraday, que un cambio de campo magnético induce un campo eléctrico. De esta manera, los fenómenos eléctricos y magnéticos adquieren una simetría perfecta.
Bueno, Maxwell encontró que cada uno de los dos campos deben satisfacerse una ecuación que resultó tener la misma forma matemática de la ecuación de onda. La describe como la propagación de onda mecánica, como la que se propaga en un cable, en un estanque, en el sonido, etc. Esto significa que si en una instalación de campo eléctrico tiene un valor determinado en un punto del espacio, en otro instante posterior, otro punto del espacio adquirirá el mismo valor. Lo mismo ocurre con los campos magnéticos. Algunas consecuencias fueron que si en alguna región del espacio existe un campo eléctrico que varía con el tiempo, tiene que existir simultáneamente otro campo magnético. Los dos campos deben existir al mismo tiempo, es decir, que si existe un campo electromagnético, tiene que existir un campo magnético, o sea, es la fusión, o sea, tiene que haber como tal una proporción de los dos objetos, si existen tanto uno como el otro, o sea, así sea en una lejana distancia, tiene que existir otro igualito, es una proporción de la materia. Bueno, en casos estacionarios que no dependen del tiempo puede existir un campo sin que exista el otro. Por ejemplo, el campo magnético producido por un imán es constante en el tiempo y no lleva un campo eléctrico. Los campos eléctricos y magnéticos que se propagan en el espacio y como pueden existir separadamente, el campo electromagnético es que realmente se propaga en forma de onda electromagnética, conocido como onda de radio. Las ecuaciones predicen el valor de la velocidad con la que se propaga el campo electromagnético, que resulta ser igual a la velocidad de la luz. Este resultado se obtiene de una combinación de valores de cantidades de origen eléctricos y magnéticos. También existen razones para concluir que la luz, ya fuera de una vela, del sol o de algún foco, es una onda electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. Las líneas de transmisión abierta, que refiere a la ley de Gauss para campos eléctricos, enuncia: si se aplica un voltaje Bs o B sub S a una línea de transmisión de dos conductores, se genera un campo eléctrico entre ellos, ya que acumula cargas opuestas. Al igual que al estar la línea abierta, es decir, sin resistencia de carga, no influye la corriente eléctrica en el circuito y la onda eléctrica formada por los campos eléctricos llega al final de la línea y se refleja hacia ella, generando que no encuentre la carga dispersa o radiarse de esta misma. No es experimental ninguna radiación. También dice que las líneas de transmisión terminadas de una antena es un ejemplo claro que nos coloca la ley de Gauss y la ley de Ampère. Nos enuncia que si se aplica un voltaje V sub 0 a una línea de transmisión de dos conductores, se genera un campo eléctrico entre ellos, ya que acumula dos cargas opuestas, que fueron lo que dijimos en la referencia de arriba. Pero esto nos enuncia que dice que la dirección de los campos eléctricos se invierten en cada semiciclo del voltaje. Si los extremos de las líneas se doblan en 90 grados, se obtiene una antena dipolo, que se comporta como una resistencia de carga que hace fluir una corriente eléctrica I por una línea. Esta corriente genera a su vez un campo magnético alrededor de los conductores. La dirección de la corriente y de los campos magnéticos se invierten en el semiciclo del voltaje. Gracias a la antena se experimenta la radiación en el campo eléctrico. Este fenómeno del desprendimiento de la radiación electromagnética hace una referencia que para los campos eléctricos, según la ley de Gauss,
enuncia que en el primer cuarto del ciclo del voltaje, la dirección de la corriente hacia la antena se acumula con cargas positivas en el conductor superior y negativas en el inferior. El circuito se cierra a través de la corriente del desplazamiento, que siguen las líneas del campo eléctrico. Al igual que el siguiente cuarto de ciclo, las líneas de campo eléctrico aún se propagan, pero la carga de los conductores disminuye, porque empieza a introducirse cargas opuestas. La corriente disminuye generándose líneas de campo eléctrico opuestas. Cuando el voltaje es cero, la corriente es cero. La neutraliza las cargas en los conductores que hacen las líneas de campo eléctrico se cierran sobre esas mismas. En el siguiente medio ciclo se repite el proceso en la dirección opuesta y así consecutivamente. Las ondas que se desprenden comienzan a propagar respondiendo a los postulados de las leyes de Ampère, Maxwell y Faraday. Las ondas se propagan respondiendo a los postulados de Maxwell. Esto nos quiere decir que, de acuerdo con la hipótesis de la corriente del desplazamiento, un campo eléctrico que varía en el tiempo induce a un campo magnético que también tiene que inducir en el tiempo. De acuerdo con Faraday, un campo magnético que varía en el tiempo induce a un campo eléctrico que también es variable en el tiempo. Los dos campos existen al mismo tiempo, es decir, que existe un campo electromagnético que se propaga a la velocidad de la luz. En el sitio de la distancia, el campo magnético rodea la antena receptora e induce una corriente de conducción I con la que se establece una comunicación por radio. Aplicaciones: una parte fundamental del electromagnetismo con respecto a las leyes de Maxwell y sus aplicaciones en todo tipo de aparatos, además de servir de puerta de acceso a la electrónica y sus infinitos usos y complejidades. Todo aquel dispositivo utilizado habitualmente que posee un transformador en el que enchufe o dentro de ellos, como el ordenador, todos ellos funcionan con corriente continua. Para hacer, digamos, el proceso de la electrónica, los diferentes artefactos funcionan con corriente en DC. Eso nos quiere decir que hay una transformación de la energía de corriente alterna a corriente DC. Y el principal artefacto que nos hace esta conversión son los alternadores o los transformadores conocidos, que nos convierten la corriente AC que viene de la casa y nos da en el otro extremo una corriente DC. Esto sería todo. Y en la parte de abajo coloqué un link para las personas que quieran profundizar más sobre el tema matemático de estas leyes. Es un video de ayuda, no sé, es muy bueno y muchas gracias.